Listo. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, No, pero pon la primera. pues son muy exigentes mis compañeros. Bueno, buenos días compañeros. Hoy le vamos a hablar de Japón, sobre su sector social, económico y político. Y presenta a la compañera. El nombre oficial de Japón es Nihon en japonés. La capital es Tokio y el 11 de febrero se festeja la creación del gobierno de Japón. La población de Japón tiene 125.507.472 habitantes, gracias a un censo que se hizo en el 2020. La superficie total es de 377.915 kilómetros. Y los límites territoriales, Japón es un archipiélago formado por más de 6.000 islas, entre ellos Hokkaido, Honshu, Okinawa, Kyushu y Shikoku. Y está ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar de Japón, en la península de Corea. Ok, la sociedad de Japón en el inicio del siglo XIX. La sociedad en ese entonces se estaba terminando lo que era el ciclo de los shogunatos. Shogunatos era prácticamente equivalente a los reyes, ¿verdad? Entonces se dirigían por shogunatos y clanes. Estaba finalizando el shogunato se me fue. Se llamaba Ilenari, el que estaba en el shogunato. Cuando él estaba finalizando su shogunato, pasó una terrible, la gran hambruna de Tempo. Entonces, lo que le afectó a él mucho al finalizar su shogunato. Después de él, lo prosiguió su hijo, pero al igual, con lo que él implementó fue cancelar deudas, cobrar menos impuestos, pero al igual no le funcionó al 100%. A lo que prosigue llega el Comodoro, que es Matthew Perry, que llegó a Japón ofreciendo un tratado de libre comercio, por decirlo así, entre Francia, Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Entonces, como llega el comercio exterior de lo que es Estados Unidos, empieza a mejorar pues, la economía y obviamente también el bienestar de la sociedad. Sobre la economía de Japón entre los siglos XVI y XVII, se dice que principalmente era la agricultura la economía de Japón. Lo más importante de Japón era el arroz, era lo que realmente lo mantenía en la economía. Dice que Denjo era el que recolectaba los impuestos en los campesinos que existían ahí. Esa economía les elevó hasta un 40% en la cosecha del arroz. En el mercado de Fudasashi Edo era donde más les ayudaba en la economía para vender ese arroz. Habían otros dos comercios que también fueron muy importantes, pero el que realmente más les ayudó fue Edo. Aclarando, Edo, anteriormente se llamaba Edo, actualmente es lo que conocen como Tokio. Era la gran capital donde se comercializaba todo. Okay, yo les voy a hablar un poco sobre la política en los años antiguos. Uno de los hechos importantes fue el Tratado de Kanagawa, que se realizó en marzo en el año de 1854 entre Estados Unidos y Japón. Este tratado fue muy importante porque permitió que los estadounidenses entraran por medio de 3 puertos a Japón, por los puertos de Nagasaki, Shimonoa y Hakodate. Les permitió que entraran para que se surtieran de provisiones para los estadounidenses. Otro hecho importante fue
del año 1868 a 1947, la nación japonesa se convirtió en un poderoso imperio capaz de competir con las principales potencias del mundo. Asimismo, los guerreros, las guerras, el militarismo y las violencias se apoderaron del imperio por la misma razón. Por otro lado, en el año de 1855, Masahiro, quien fuera en ese entonces el presidente del Consejo de Ancianos, es decir, era un alto mando de Japón, trató de fortalecer las fuerzas, el régimen, comprando barcos de guerra y armamento para los Países Bajos de Japón, adquiriendo así el primer barco a vapor llamado Kankomaru. Actualmente el emperador de Japón es Naruhito. Y yo les voy a hablar ahorita sobre otros temas de, por ejemplo, la educación. Cada 3 años se hace un examen que se llama PISA, que evalúa los factores social, económico, educativo y cultural. En estas pruebas vienen siendo habilidades y conocimientos de ciencias, lecturas y matemáticas. Se hace a los estudiantes entre 15 y 16 años que están por concluir el nivel básico. En la igualdad, todavía hay desigualdad entre hombres y mujeres. Y en la inclusión, muchas personas no tienen la capacidad de tener una vivienda adecuada y pues esto genera exclusión social. Las familias ya normalmente son padre, hijo, que diga padre, madre y 1 o 2 hijos. Viven en casas pequeñas en las ciudades muy grandes porque son muchos habitantes. Las pensiones anualmente cuando les dan el 100% son de 780,000 yenes, que son al mes, bueno, que si los divides al mes son 532 euros y en pesos mexicanos serían alrededor de 10,800 aproximado. La seguridad, pues es un país muy seguro, casi no hay delincuencia, es el 0.2 de asesinatos por cada 100,000 habitantes, entonces está muy tranquilo vivir ahí. Yo les voy a hablar sobre la economía actual de Japón. Como sabemos, la moneda oficial de Japón son los yenes. Hice la conversión para más o menos entender cuánto es. Un peso mexicano es igual a 6.88 yenes. Para continuar, antes tengo que aclarar lo que es el PIB. ¿Alguno sabe lo que es el PIB? ¿Sí? Esto se refiere a que es más conocido por sus siglas PIB. Es un indicador económico que traduce el valor monetario de los bienes desde los productos como la alimentación, vehículos, maquinaria textil y servicios como el sanitario, entre otros. El primer punto es la evolución de la economía japonesa ha mejorado sobre todo en el periodo 2003-2006. El PIB real ha crecido por encima del 2% anual. Gracias a esto, el crecimiento ha sido la inversión privada a las exportaciones, mientras el consumo privado ha tenido un comportamiento más modesto. Otro punto importante es que Japón es la tercera economía del mundo por volumen del PIB. Y por último, es útil saber que Japón se encuentra en el puesto número 39 de 290 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica, este es el que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para los negocios. Bueno, hablando del sector político, Japón es una monarquía, se rige por un monarca, un emperador, y ese emperador es el que decide un jefe de gobierno, no, un primer ministro, que es nombrado por el emperador. Naruhito es el actual primer ministro de Japón.
el actual emperador. Él entró al poder, por así decirlo, el 1 de mayo del 2019, tras la abdicación de su padre, Akihito. Su padre, pues, como dice ahí, abdicó por problemas de salud. Y actualmente el primer ministro se llama... El ex primer ministro, que fue Shinzo Abe, estuvo durante los años del 2007 al 2009 y del 2012 al 2020. Él estuvo durante la crisis que fue cuando fue lo del terremoto y lo del tsunami, que pues tuvo varios problemas en Japón. Siguiente. Japón se divide en tres poderes. El poder legislativo, que es una dieta. La dieta está conformada por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes tiene aproximadamente 465 representantes. El Poder Ejecutivo, que es conformado por el emperador, el primer ministro, el secretario del gabinete, la Agencia de Legislación del Gabinete y el Consejo de Seguridad de Japón. El Poder Judicial es por así decirlo, son los tribunales. Es el Tribunal Supremo, los tribunales superiores, y ya de ahí son los juzgados de distrito, los juzgados de familia y los juzgados funerarios, por así decirlo. Y el gabinete del primer ministro, el actual primer ministro, no recuerdo bien su nombre, pero ahí dice Taro Aeo. Bueno, el primer ministro con su gabinete tiene, pues aquí como está dividido, es la oficina, es las agencias y la agencia de la Casa Imperial. Además de que en el 2009 el Partido Democrático de Japón ganó el poder, llegó al poder derrotando al Partido Liberal Democrático. Otra de los datos es que la edad permitida, o la edad, por así decirlo, donde los ciudadanos pueden votar es a partir de los 20 años. Es que ya se consideran personas que pues tienen la potestad para votar. El pueblo no elige al presidente, el pueblo elige a los miembros del parlamento, que el parlamento es las dietas, y ya esos miembros del parlamento se encargan de escoger a quien será el presidente. El tiempo del primer ministro debe de estar de cuánto tiempo cuente con el apoyo del parlamento. Si el parlamento ya no, por así decirlo, pasa un año y ya no decide apoyarlo, se debe cambiar de primer ministro. Igual el mandato del primer ministro debe durar 4 años. A veces no, por problemas dentro de Japón, no llegan a cumplir los 4 años y es necesario pues un cambio. Esto es todo, compañeros. La exposición estuvo presentada por David, Karina, Nubia, Rubí, Aldo, Itzel y yo, André. Es todo. ¿Preguntas?